Vamos a estructurar la exposición en torno a los tres temas principales que son la parte medular de nuestra agenda: el empleo, el salario y las relaciones laborales. Y lo vamos a organizar en tres partes. Por un lado, vamos a hacer una rápida evaluación de lo actuado y de la situación actual en cada una de las tres dimensiones. En segundo lugar, cuáles son los desafíos y las propuestas para desarrollar en adelante. Y finalmente vamos a presentar algunas reflexiones finales de alcance un poco más amplio. En el punto de partida con respecto al empleo, teníamos una situación de deterioro de los últimos años del gobierno anterior. Simplemente señalar que el Uruguay había vivido un aumento continuo de la tasa de desempleo, que en el año 19 había alcanzado un promedio del 8,9%. Se habían perdido en los años previos, entre el 17 y el 19, alrededor de 50.000 puestos de trabajo, y el promedio de trabajadores en seguro de paro total era de 47.500 en el año 19, y la tasa de informalidad se ubicaba en el 25%. Obviamente, apenas asumimos, como todos sabemos, vino la pandemia. Eso implicó una corrida al seguro de paro que fue histórica, alcanzando alrededor de 180.000 trabajadores en el seguro de paro total en los meses de abril y mayo del 20. Aumentó la tasa de desempleo, que se ubicó en el orden de entre el 9 y el 11% durante el año 2020. Y obviamente nos llevó a llevar adelante una fuerte estrategia de sostén, tanto para las empresas como para los trabajadores, sobre la base de los regímenes especiales de seguro de paro, diferentes tipos de subsidios y, como ustedes bien saben, la creación de una nueva modalidad de seguro de paro, que es el seguro de paro parcial, que fueron realmente muy significativos para contener un impacto en el empleo que de todas maneras existió, y también en la sostenibilidad de las empresas, porque estas medidas tienen una doble faz. No solo eran un impacto favorable para sostener los puestos de trabajo, sino también para sostener la viabilidad de muchas empresas que estaban en situación de dificultad. Hemos recuperado el empleo con mayor velocidad de la prevista. A fines del 21 ya se habían alcanzado los niveles de empleo de 2019 e incluso en algunos indicadores importantes se habían logrado resultados que son correspondientes al nivel de años anteriores al 2019. Yo recuerdo que a mediados del año pasado, los principales especialistas en el tema de empleo pronosticaban que el Uruguay iba a recuperar los niveles previos a la pandemia en la segunda mitad de este año. Sin embargo, como acabo de decir, un año antes de lo previsto, y también aprovechemos para señalar, con un crecimiento de la economía que a mitad del año pasado la oposición reclamaba que el Ministerio de Economía bajara las expectativas, que eran de 3,5%, y terminamos creciendo al 4,4%, casi un punto más, no solo bastante más de lo que la oposición creía que iba a ocurrir y casi un punto más de lo que el propio gobierno estimaba. Los seguros de paro bajaron a una cifra que está oscilando de aquellos 180.000 de abril-mayo del 20, la cifra de seguros de paro oscila desde fines del año pasado entre 46 y 48.000 trabajadores, de los cuales casi 10.000 son de seguro de paro parcial, es decir, son trabajadores que trabajan menos tiempo, pero que están trabajando, con lo cual la cifra de seguros de paro total está en el orden de 37.000 trabajadores, que es equivalente al promedio del periodo 2015-2018. O sea que es mejor situación que la que teníamos en el último año previo a la pandemia.
Por otro lado, la recuperación de los indicadores laborales de empleo, comparada con diferentes países de la región y del mundo, entre ellos Estados Unidos, Canadá, España, indica que a fines del año pasado éramos el país que más rápido había vuelto a los indicadores previos a la pandemia, tanto en tasa de desempleo como en tasa de empleo. Por otra parte, descendió la tasa de informalidad, pasando de un promedio del 25% que recién mencionaba en el 2019 a un 22% constante en la actualidad, que al principio creíamos que era simplemente el impacto de la pandemia que obligó a muchos trabajadores informales a retirarse del mercado de trabajo. Pero recuperados los niveles de actividad, las cifras de informalidad mantienen una reducción de 3 puntos. Por supuesto, somos, por lejos, el país de América Latina con la menor tasa de informalidad. Y yo agrego, esta reducción está asociada a una valorización de la importancia de la formalidad laboral en tiempos de crisis, como los que acabamos de vivir. Nosotros entendemos, y hay estudios que así lo sostienen, que al menos una parte de la caída de la informalidad está relacionada con la valoración que los trabajadores y empleadores hicieron de cuando las papas queman, cuando viene la tormenta, el resguardo de la formalidad que permite una respuesta mucho mejor que el que no está en situación de formalidad. Ha aumentado también el número de empleos verdes, duplicándose en 5 años hasta alcanzar hoy casi 90.000 empleos en todo el país, con respecto al 2017-16, en donde eran la mitad, es decir, 45.000. Este desafío es muy importante porque debemos promover en los próximos tiempos, para un camino de desarrollo laboralmente sostenible, la multiplicación de los empleos verdes. Con respecto a la protección del empleo y de las condiciones de trabajo, debemos destacar que en los tiempos más adversos y a pesar de las dificultades, la inspección laboral de este ministerio se incrementó en 2020 con respecto al 2019 y en 2021 con respecto a 2020, a pesar de que en muchos países de la región y del mundo esa actividad se cerró durante los tiempos de pandemia. En Uruguay, lejos de eso, alcanzamos una protección a un mayor número de empresas que fueron inspeccionadas y un mayor número de trabajadores. Nos sentimos obviamente orgullosos de haber podido mantener e incrementar esta tarea que da las garantías al mundo laboral y en particular a los más débiles, mientras en otras partes del mundo no pudieron continuar realizándola. En síntesis, hemos recuperado los niveles de empleo y nos proyectamos hacia una mejora cada vez mayor, tanto en cantidad de puestos de trabajo como en las condiciones laborales. En ese sentido, vale recordar la reiteración del número que el Ministerio de Economía maneja sobre la creación de puestos de trabajo en el presente año, donde se habla de un crecimiento de 40.000 puestos de trabajo más. Veremos a fin de año, pero tenemos la certeza de que el incremento del empleo deberá seguir ocurriendo de la mano del crecimiento de la economía. Con respecto al salario, también la pandemia y su impacto en el mundo productivo generó una afectación que fue asumida conscientemente. El actual gobierno tenía previsto antes de asumir como objetivo que no hubiera pérdida del poder adquisitivo del salario. Conviene recordar de todos modos que ya en 2019 el salario real había dejado de crecer, reflejado en el índice medio de salarios, que mostró una pequeña reducción con respecto al año 18. Como ustedes saben, en julio de 2020 acordamos en el Consejo Superior Tripartito una pauta que determinaba que el salario estaría relacionado con la evolución de la economía. Por lo tanto,
la caída del Producto Bruto Interno registrada en 2020 impactó sobre los criterios de las pautas salariales adoptadas en la octava ronda de Consejo de Salarios, determinando que a mediados del 21 se consolidara una pérdida para los salarios privados de todos los sectores de actividad que negocian en este ámbito. Al mismo tiempo, los ajustes del sector público, determinados por la norma presupuestal, también expresaron una caída del poder adquisitivo del salario público en el transcurso del año 21. Pero al mismo tiempo, este Gobierno ha expresado el compromiso de que el poder adquisitivo habría de recuperarse en línea con el crecimiento de la economía y la recuperación del empleo. No podemos dejar de reconocer que el impacto de la situación mundial, acelerando los precios y generando un panorama de incremento de la inflación en todo el planeta, ha planteado un verdadero desafío para cumplir con la recuperación. En tal sentido, los anuncios del pasado mes de abril, estableciendo un adelanto a cuenta del 2% para el sector público y sugiriendo que aquellos convenios de la novena ronda del sector privado que no tuvieran correctivo anual lo pudieran incorporar, fueron señales muy nítidas de la vigencia del compromiso del Gobierno con la recuperación salarial. A la fecha, de los 250.000 trabajadores sobre los que se planteó la posibilidad de adelantar el correctivo, un poquito más de la mitad, ya acordaron que se adelantara dicho correctivo y, por lo tanto, no se afectara la recuperación salarial planteada en las pautas de la novena ronda. En tercer término, en materia de relaciones laborales, este Gobierno ha dado muestras permanentes de la valoración que tenemos sobre la negociación colectiva y los ámbitos tripartitos, así como de la importancia que otorgamos al diálogo social con empleadores y trabajadores. De hecho, hemos convocado al Consejo Superior Tripartito más veces en estos 2 años que la totalidad de las convocatorias que se realizaron durante todo el periodo de gobierno anterior. Se profetizó que desmontaríamos la negociación colectiva y los consejos de salarios y, sin embargo, en 2 años y medio llevamos 2 rondas salariales y el año próximo habrá una tercera. El diálogo tripartito se desarrolló desde el primer momento en que se desató la emergencia sanitaria y las numerosas instancias de acuerdo para llevar adelante el trabajo en tiempos de pandemia mediante numerosos protocolos acordados con trabajadores y empleadores adaptados para cada sector de actividad han sido una prueba contundente de nuestra vocación de diálogo y de la valoración de las instancias de negociación colectiva. Al mismo tiempo, también priorizamos y nos comprometimos a llevar adelante un conjunto de iniciativas para modificar y modernizar las reglas de juego de nuestras relaciones laborales. En primer lugar, a través de la LUC, establecimos la norma que define que en el marco del ejercicio del derecho de huelga, los trabajadores huelguistas no pueden llevar adelante medidas que impidan el derecho al trabajo de los trabajadores no huelguistas y el derecho de la conducción de la empresa de acceder a su locación. Esta norma ya tiene 2 años de vigencia y ha funcionado de manera fluida y correcta, sin incidentes y también sin vacilaciones, y así habremos de seguir. Por otra parte, además de estar en total sintonía con la normativa que impulsa la OIT, no reduce ni afecta el derecho de huelga, sino que garantiza el debido equilibrio que debe existir entre los derechos de los diferentes actores sociales en el marco de un conflicto. En segundo lugar, impulsamos un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Parlamento y que seguramente será ley en el próximo mes, que establece el procedimiento para obtener la personería gremial. Este proyecto se promueve para desarrollar las garantías de los propios trabajadores y de los empleadores. La personería gremial constituye un trámite más ágil y simple que la personería jurídica de las asociaciones civiles del MEC y está en línea con varios ordenamientos jurídicos en el mundo
donde se prevén este tipo de personerías específicas para los actores sociales del mundo laboral. La existencia de la personería gremial será un requisito para que estas organizaciones tengan derecho a acceder a información reservada y también para que se realice el descuento de la cuota gremial por planilla. Ambos requisitos se exigen en favor de las garantías de los propios trabajadores, para evitar situaciones que hoy o mañana podrían ser muy lamentables en la medida que las cuentas de una organización queden a nombre de personas concretas que nunca se sabe lo que puede ocurrir. Por otro lado, también hemos presentado al Parlamento un proyecto de ley para adecuar la ley de negociación colectiva a los dictados de la OIT. Esto en respuesta a la queja que las cámaras de comercio y de industria, junto con la Organización Internacional Empresarial, presentaron hace ya más de una década para corregir el contenido de la ley de negociación colectiva. No parece razonable aceptar con tranquilidad que Uruguay aparezca entre los países que violan la normativa laboral internacional. Hay que recordar nuestra prestigiosa historia en materia de observancia de la normativa laboral internacional y de la ratificación de los convenios internacionales del trabajo. El Uruguay es uno de los que más convenios internacionales ha ratificado. Fue muy triste ver que debido a la tosudez de los gobiernos anteriores, que no quisieron avanzar ante los reclamos formulados, fue muy triste ver que en la conferencia de OIT de 2019 nuestro país haya figurado en la lista corta, es decir, la denominada en la jerga la lista negra de países que violan la normativa laboral internacional. Es más, OIT instó al gobierno uruguayo de la época a presentar un proyecto de ley antes de noviembre de ese año. Y efectivamente, el gobierno anterior, con la firma del presidente Tabaré Vázquez y mi antecesor, el ministro Ernesto Murro, presentaron un proyecto de ley que es prácticamente idéntico al que acabamos de presentar al Parlamento para corregir esta situación. Lamentablemente, aquel proyecto de ley, las mayorías parlamentarias de aquella época no lo consideraron y por lo tanto fue archivado al vencer el término de la legislatura. Por este proyecto de ley se ratifica la exigencia de personería gremial para acceder a la información reservada de una empresa. Se establece que en caso de que no haya organización sindical a nivel de una empresa, sean los trabajadores de ese lugar que negocien con la empresa, evitando que opere de manera automática la representación del sector de actividad. Se establece también que los convenios colectivos acordados entre las partes no dependan de oficializaciones estatales para adquirir su vigor y vigencia. Y finalmente, la parte más importante, se establece que los acuerdos sobre beneficios laborales rigen por el plazo del convenio colectivo, requiriéndose el acuerdo expreso para su continuidad, es decir, que se deja sin efecto la ultraactividad de lo acordado en estos convenios, en línea con los principios generales del derecho que establecen que lo que se pacta a plazo rige mientras dura ese plazo. Y en caso de querer prolongarlo, se debe expresamente establecer así. No se afecta la negociación colectiva con este proyecto de ley. Al contrario, se la adecua a la normativa internacional. Y en todo caso habría que preguntarle a la central sindical si ellos piensan que la OIT establece regulaciones que van en contra de la negociación colectiva. Porque fue la OIT la que indicó al Uruguay que debía corregir esta norma. También preguntarle al movimiento sindical por qué siempre han reivindicado la importancia de que nuestro país se apegue a la normativa internacional y han reivindicado la importancia del amparo de OIT, y ahora, cuando la OIT les dice algo que no les gusta, entonces cambian de postura y formulan acusaciones graves que además son incorrectas e infundadas. Hay que señalar
que todas estas iniciativas de cambios legislativos se realizaron dando cumplimiento con el paso previo de informar y escuchar a los actores sociales. En definitiva, entonces, hemos mantenido las instancias de diálogo y negociación tripartita y también hemos impulsado cambios en las reglas de juego para avanzar en la modernización de las relaciones laborales. Déjenme contarles la experiencia que tuvimos junto con Mario y otros compañeros del Ministerio de Trabajo recientemente en la última conferencia de trabajo en Ginebra. Recibimos el interés de varios países de la región, de reuniones y también de fuera de la región, de reuniones bilaterales para conocer la normativa del Uruguay, cómo había el Uruguay enfrentado la pandemia, cuáles eran sus regulaciones en materia de seguros por desempleo, también de otro tipo de normativas, lo cual nos hizo sentir que Uruguay estaba en el rol que tradicionalmente corresponde al país, es decir, ser un vocero y un referente de la normativa laboral nuestra y que sirva de referencia a nivel internacional. Fue un motivo de mucho orgullo haber tenido 6 reuniones bilaterales solicitadas por otros ministerios de trabajo de otros países para que les contáramos nuestra experiencia. Vayamos a los desafíos. En materia de empleo, en primer lugar, tenemos que trabajar en la reducción de las inequidades en el acceso al trabajo, tanto en materia de género como de edad y nivel socioeconómico, así como también de las situaciones de discapacidad. En este sentido, está vigente desde fines del año pasado la Ley de Promoción del Empleo para Sectores Vulnerables, aprobada por unanimidad en el Parlamento, que promueve la contratación mediante el incentivo de un subsidio a aquellos empleadores que contraten jóvenes, mujeres, personas mayores de 45 años y personas con discapacidad. Quiero decirles y exhortar a que este instrumento sea más utilizado. Estamos trabajando enérgicamente para que la inclusión laboral que promueve este instrumento legislativo y sus correspondientes incentivos permita de un modo mayor que más trabajadores vulnerables puedan acceder al empleo. Los apoyos desde el Gobierno, además, para sostener el empleo, como lo es el seguro de paro parcial ya nombrado, o las prórrogas al seguro de paro tradicional que se han extendido desde el comienzo de la pandemia, somos conscientes que ha sido una red de protección absolutamente imprescindible y que fue decisiva para la velocidad y calidad de la recuperación del empleo. El Parlamento estará votando en los próximos días una nueva prórroga que se extenderá hasta el 30 de septiembre solo para los sectores más vulnerables y será la última extensión de este mecanismo que fue tan útil para los tiempos de dificultad. Por otro lado, acabamos de firmar un convenio con la OIT para implementar el Sistema de Información del Mercado Laboral, llamado SIMEL. Implica la articulación de todas las fuentes de información sobre empleo y mercado laboral provenientes de los diferentes ámbitos del Estado, pero también de las instituciones privadas, tales como universidades u organizaciones sociales en general, a efectos de diagnosticar y monitorear la evolución de las ocupaciones y de este modo predecir las tendencias del mercado laboral en nuestro país. Este instrumento permitirá, además, ajustar mejor las políticas de capacitación laboral que son y van a ser cada vez más fundamentales para acompañar la reinserción laboral de aquellos que pueden quedar por el camino. En pocos meses, les puedo anunciar, pondremos en práctica el SIMEL para ofrecer esta información a todos los ciudadanos, empresas y sindicatos. A su vez, estamos dando respuesta a la dinámica del mercado laboral y particularmente a los cambios que promueven las innovaciones tecnológicas, regulando aquellas nuevas modalidades en los vínculos laborales que exigen adecuaciones específicas. 2 ejemplos al respecto. En primer lugar, la ley de teletrabajo, que está vigente desde el año pasado,
y que fue reglamentada a comienzos de este año. En segundo lugar, el próximo envío al Parlamento de un proyecto de ley para garantizar la protección de los derechos de aquellos trabajadores, sean dependientes o por cuenta propia, que se vinculan a través de las plataformas digitales. ¿Qué ocurre en materia de salarios? Quiero decir que estamos avanzando significativamente en la recuperación de los niveles salariales que fueron afectados por la pandemia. En el caso del sector público, podemos anunciar que se han propuesto acuerdos con los sindicatos de COFE y de la Coordinadora de la Enseñanza, en los que se define con claridad el proceso de recuperación del poder adquisitivo, de manera tal que al final del periodo de este gobierno se haya recuperado el nivel de salario real previo a la pandemia. En el caso del sector privado, en los próximos días podremos dar una información detallada de la situación del poder adquisitivo de los trabajadores de los diferentes grupos de actividad del sector privado. No es parejo el panorama, hay sectores que han recuperado incluso que nunca cayeron, hay otros que han tenido caídas más moderadas y recuperaciones más intensas, y otros que, por el contrario, han sufrido afectaciones mayores. No está bueno hacer tabla rasa y hablar genéricamente de una caída del salario real, cuando en realidad la realidad es mucho más heterogénea y queremos justamente mostrarla. En síntesis, el Gobierno está cumpliendo con hechos y con firmeza el compromiso de alcanzar la recuperación salarial completa en el correr del actual periodo de gobierno. Por último, en materia de relaciones laborales, además de las medidas impulsadas, ratificamos y reiteramos nuestra firme voluntad de avanzar en cambios que permitan mejorar las relaciones laborales. La estructura de los consejos de salarios encierra un riesgo que debe ser contemplado. La negociación por rama hace que los negociadores de las empresas y de los trabajadores sean los de mayor representatividad. Y esto lleva a que sean representantes de las empresas y sindicatos más fuertes los que negocien por cada rama de actividad. Esto implica que a la hora de las decisiones sobre salarios y beneficios puedan acordarse laudos y pautas que pueden volverse difíciles de cumplir para ciertas empresas, con el consiguiente riesgo de crisis y de pérdida de puestos de trabajo. Es por ello que entendemos necesario elaborar criterios y protocolos objetivos para definir la flexibilidad frente a los laudos de los consejos de salarios, evitando el impacto sobre empleadores y trabajadores más débiles. Este proceso de construcción de criterios y procedimientos objetivos para los llamados descuelgues será presentado en breve ante el Consejo Superior Tripartito. Del mismo modo, queremos instalar un diálogo en ese ámbito para analizar qué criterios permitirían discriminar niveles de negociación colectiva más justos y equitativos. Hay varias variables o indicadores que podemos utilizar y no es fácil elegir cuál es el más adecuado. El tamaño de las empresas por la cantidad de puestos de trabajo que tienen, su rentabilidad, su ubicación geográfica. La verdad, cualquiera de ellos tiene sus pros y sus contras, por lo cual ha sido difícil encontrar un camino de incorporación de algún criterio discriminante más allá de los sectores de actividad. Pero estamos en la línea de discutirlo y de encontrar caminos en esa dirección. También queremos modernizar, y lo vamos a hacer, los mecanismos de clasificación de las categorías laborales que se encuentran totalmente desactualizados y en muchos sentidos anacrónicos. Finalmente, sobre la conflictividad laboral. Queremos señalar algunos datos que vale la pena incorporar en el análisis de la realidad de nuestras relaciones laborales. Si tomamos el índice de conflictividad de la Universidad Católica del Uruguay de los últimos años y comparamos la conflictividad entre los meses de enero y mayo de cada año para que sean comparables con el 2022 y dejamos fuera los casos de 2020 y de 2021 en los que la conflictividad obviamente fue mucho menor
por el impacto de la pandemia en la actividad laboral y también en las posibilidades de movilización, vamos a encontrar que los niveles de conflictividad de este año 2022 son muy similares al promedio del periodo 2009-2019. Por lo tanto, no hay un aumento de la cantidad de conflictos en 2022 con respecto a la década anterior previa a la pandemia. Pero el problema no es la frecuencia, el problema es el tono. El problema es el talante y los contenidos de los discursos. El problema es la intensidad de la crítica, la reticencia a encontrar acuerdos y muchas veces la virulencia de los cuestionamientos al gobierno. Y esto nos lleva a algunos comentarios finales para ir terminando. La oposición busca construir un relato de catástrofe. Habla de aumento de la pobreza, de inseguridad alimentaria, de problemas de empleo, de promoción del desmantelamiento del Estado y de las empresas públicas, y ahora agrega en estos últimos días un relato reciclado de privatizaciones que es absolutamente insostenible. Se busca construir un relato de alarma pública. Aparecen términos totalmente ajenos a la realidad que vive nuestro país. Escuché hablar de masacre nacional, de desastre. Se dice que se gobierna para los ricos. Se ignoran los hechos y los datos y esto lo tenemos que controvertir con total firmeza, fuerza y decisión. Para empezar, se habla de nuestro país como si fuera una cápsula aislada del mundo, ajena e independiente del hecho de que el planeta entero sufrió una pandemia y ahora el Occidente enfrenta una guerra que afecta a todo el mundo. En el mundo, en el 2020, aumentaron en 110 millones las personas pobres. No se toma en cuenta este pequeño detalle cuando se analiza la pobreza en nuestro país. En el mundo, en 2020, se perdieron más de 100 millones de puestos de trabajo. Y los niveles de salario cayeron entre 2020 y 2021 en un 6%. El Producto Bruto Interno del planeta se redujo en un 4%, el Producto Bruto Interno del planeta, en un 4% en el año 2020. Y en el mundo la inflación está impactando en las sociedades más desarrolladas con niveles que no tienen antecedentes en décadas. Basta mirar algunos canales internacionales o simplemente escuchar las noticias internacionales. Es cierto que aumentó la pobreza en nuestro país, como ocurrió de manera incluso mucho más aguda en muchos países del mundo, pero no menos cierto es que en el 2021 se redujo la pobreza con respecto al 20 y seguramente este año alcanzaremos números muy cercanos a los que existían previos a la pandemia. Y ya hemos hablado de las cifras sobre recuperación del empleo y del salario, pero por un momento veamos qué ocurría cuando gobernaban los que hoy hablan de catástrofe. La pobreza en el 2017 era del 7,9, pero en el 2018 creció a 8,1 y en el 2019 volvió a incrementarse hasta alcanzar el 8,8, sin pandemias y sin guerras. Simplemente como reflejo del estancamiento económico y del empleo que sufrió nuestro país durante los últimos años del gobierno del Frente Amplio. Por su parte, la indigencia que corresponde a aquellas personas que no alcanzan con sus ingresos a cubrir sus necesidades de alimentación, era en 2018 el 0,1% de la población, pero en 2019, sin pandemias y sin guerra, se duplicó al 0,2%. Y después de las catástrofes que tuvimos que enfrentar, hoy está en 0,3%. Se intenta imponer ahora el relato de que este gobierno busca desmantelar el Estado y privatizar las empresas públicas. Ya se quiso construir esta imagen con la decisión de la portabilidad numérica en Antel y lo que ocurrió fue totalmente distinto de lo que se profetizaba. Hoy está comprobado que la portabilidad numérica benefició a los ciudadanos, que al fin y al cabo es lo principal, beneficiar a la gente, a los ciudadanos.
rebajando sustancialmente los precios del acceso a la telefonía celular, y Antel no perdió mercado, sino que sigue estando firme y sólida. La extensión del derecho a brindar servicios de Internet no es otra cosa que la consecuencia de fallos judiciales que así lo determinaron y obligaron, aunque no se haya cumplido en años anteriores. Tampoco afectará a Antel, sino que beneficiará otra vez a los ciudadanos, que deben ser el objeto principal de nuestras políticas públicas, de todas ellas. La asociación con privados en el sector del cemento de ANCAP no es otra cosa que un camino que debió haberse transitado hace muchos años para revertir pérdidas enormes que desde hace décadas viene pagando ANCAP y que obviamente afecta a todos los uruguayos. Afectación a nuestro patrimonio fue haber fundido ANCAP en el periodo anterior en plena situación de facilidades y haber tenido que pagar 800 millones de dólares para evitar que la empresa pública más grande del país se fundiera. ¿Se puede hablar con autoridad de defensa de las empresas públicas cuando además se llevaron adelante proyectos absolutamente gravosos para el país como la regasificadora? Y podríamos seguir. Lo que es muy cierto es que nuestro país es hoy una referencia internacional por su estabilidad institucional, por su certeza jurídica, por su equilibrio económico, por la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a un ritmo más rápido del que se pronosticaba, por haber expandido el gasto social, sí, el gasto social, muy significativo para sostener a los más débiles. Eso no significa que no haya problemas y que no haya gente que no la pasa bien, como también existía en nuestro país durante los gobiernos anteriores. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando en la mejora de las condiciones de vida de los más débiles, pero ciertamente estamos muy lejos de vivir una realidad catastrófica que la ansiedad nerviosa de la oposición pretende dibujar. El Frente Amplio y sus aliados podrán seguir intentando construir ese relato, pero la realidad se impone con su contundencia. Por eso vale la pena especialmente recordar una conocida frase que usaba el general Líber Seregni, con esa lucidez que lo caracterizó siempre, para reconocer la realidad. Decía el general Seregni: los hechos son porfiados. Y estos dicen que la realidad de nuestro país está muy lejos de las catástrofes que los dirigentes de ese partido enuncian. Sería muy bueno que la conducción actual de la oposición recordara aquella frase tradicional de Seregni y revisaran cómo construir una oposición en sintonía con la realidad efectiva de nuestro país. Sería muy bueno para todos, para el gobierno, para la propia oposición, pero sobre todo para todos los uruguayos y para la fortaleza institucional de nuestro querido país. Muchas gracias.